Así que gracias, hermanos. Amén. Bien, hoy es un día especial. En realidad es un fin de semana especial. A ver, dígame por qué es un fin de semana especial. Sí, hable, a ver. Usted sabe que somos interactivos acá en la iglesia. ¿Por qué es un fin de semana especial? ¿Qué es lo que se celebra este fin de semana? La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La muerte y resurrección de Jesucristo. Yo puse como título a este sermón: bastó tan solo una cruz. Qué fantástico, ¿no? Usted sabe que, si bien que hoy, como cristianos, tenemos el símbolo de la cruz como algo emblemático en la cristiandad, que es usado en las iglesias, que muchos llevan una cruz colgada en su pecho, pero antiguamente, mire cómo es la cosa, ¿no? Antiguamente, la cruz en realidad no era un símbolo del cristianismo, todo lo contrario. Comenzaron los babilonios en la primera época allí de la cristiandad a utilizar este símbolo como parte de una adoración al dios Tamuz. Y por su primera letra, la T, la primera cruz, que inclusive se usó como un símbolo pagano que usaban los babilonios, los asirios, y que después se extendió sobre todo Europa, era un símbolo pagano. En realidad, la cruz era considerada una herramienta de tortura, de muerte, de vergüenza. ¿Quiénes iban a la cruz? Aquellos que eran ladrones, aquellos que eran asesinos, aquellos que tenían que pagar con crueldad lo que habían hecho. De hecho, desde el año más o menos 60 y pico después de Cristo, cuando Nerón estaba el Imperio Romano generando allí, estaba Nerón como emperador romano, usó la cruz para perseguir a los cristianos y usó, dice la historia, que colgaba a los cristianos en los caminos y los prendía a fuego, y eran los cristianos como antorchas encendidas en los caminos, colgados de un madero. Terrible. La cruz, todo el trasfondo de la cruz era terrible, ¿no? Y vuelvo a decir, por muchos años, la cruz también fue un símbolo que usaron los paganos para adorar a un dios llamado Tamuz. Pero qué glorioso, porque en el tiempo, 250 años después de Cristo, Constantino, el emperador Constantino, regularizó a la grey cristiana y la oficializó. Y hasta allí los cristianos, de la única manera de poder subsistir y de poder estar, porque eran perseguidos durante todo ese tiempo, cada emperador que subía en Roma perseguía, torturaba y mataba a los cristianos. Así que los primeros cristianos se congregaban en huecos, en medio de las montañas, en catacumbas, y ahí se juntaban para adorar a Dios, para que no los encontraran y no los mataran. Así que durante muchos años, de esa manera, la iglesia permaneció. ¿Dónde? En catacumbas, escondidos, y ahí predicaba el evangelio. Nadie pudo apagar el fuego de Dios que Jesucristo había encendido a través de entregar su vida por amor a la humanidad. A partir de ahí fue la cruz algo que
se tomó en la cristiandad como un símbolo. Pero más allá de todo eso, también había algo tremendo en esto, porque en realidad se adoraba más la cruz que la persona que había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces era como algo más que se adoraba tanto a la cruz y no se reconocía tanto el nombre de Jesucristo. Y eso era penado por la ley, por la palabra, porque estaba dentro de uno de los mandamientos de no hacer nada que no exaltara el nombre de nuestro Dios. Así que por años esto fue siendo el símbolo de la cristiandad. Pero qué fantástico, porque la cruz en sí mismo marca un antes y un después, marca un hito en la humanidad. Por eso nuestro calendario se divide en antes y después de Cristo. Nosotros tenemos 2024 años después de Cristo. Los judíos que no reconocen al Mesías o no reconocieron al Mesías, su calendario ellos van por el 5000 y pico de la era. Ahora, qué fantástico, ¿cierto? Qué bueno que a pesar de todo esto, hay algo tan importante que marcó la vida de los cristianos, y no fue tan solo la cruz, sino quien murió en ella. Una cruz que era una cruz maldita, porque era símbolo de tortura, era la peor muerte que podía provocar a un ser humano, porque era colgado, clavado en aquel madero, y sus pies estaban apoyados sobre un pequeño madero abajo de sus pies, que ni aún podían apoyar las plantas de los pies. O sea, que la muerte de aquellos que eran crucificadas era más que nada por ahogo. Su corazón se partía por el esfuerzo de estar colgados en aquel madero. Pero así estaba profetizado desde la antigüedad que Jesucristo iba a morir de aquella manera. Si usted lee los 4 evangelios, no va a encontrar en ningún momento que Jesús hiciera o enumerara o hablaba de la manera que Él iba a morir. Sí, Él anunció su muerte y le decía a sus discípulos que iba a morir. Y Él le dijo: ya pronto yo me iré de esta tierra, pero le dejaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes y esté en ustedes. Hasta el momento aquel donde nuestro Señor Jesús fue crucificado en un madero. Y aquella cruz maldita se transformó en una cruz bendita. Amén. Y este fin de semana, si bien que es algo simbólico, porque ni siquiera coincide con los tiempos, pero es una celebración más. Pero qué bueno es poder recordar de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que a través de lo que Cristo hizo en aquel madero por usted y por mí, hoy usted y yo podemos ser libres, justificados, perdonados, limpios de nuestros pecados. Si hay algo que Jesús hizo por nosotros a través de ese sacrificio, es traernos la libertad, traer esa libertad que el ser humano necesita, porque de la misma manera que en el libro del Génesis habla que por un hombre entró el pecado, también a través de un hombre, Jesucristo, fuimos liberados de él. Y esa es lo glorioso
de poder conocer a Jesús y poder recordar este día tan significativo para la ley cristiana, para aquellos que somos adoradores de Jesús. Yo te invito a que vayas al libro de Isaías, capítulo 53, donde allí el profeta Isaías nos habla acerca justamente de aquello que iba a acontecer. Isaías 53, si usted ya lo encontró, le vamos a dar lectura. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto fue profetizado muchos años antes por el profeta Isaías, de la manera que Dios iba a traer salvación a la humanidad. Usted sabe que cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y todo aquel lugar era un lugar especial para que el hombre pudiera vivir. Dice la palabra que puso aquel árbol del fruto del bien y del mal, el cual no deberían comer de ese árbol, mas todo lo que había en ese huerto, ellos podían tomar control, comer y hacer todo lo que ellos quisieran. Pero dice que la serpiente, o sea, el diablo, engañó a la mujer, y a través de la mujer y comer el fruto del pecado, dio a comer a Adán, y de esa manera, por la desobediencia del hombre, el pecado entró en la humanidad.
Romanos dice, por cuanto la paga del pecado nos conduce a la muerte. Y el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Dios nos ha hecho de una forma tripartita, espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo y el espíritu puede ser afectado de alguna u otra manera, pero hay algo que solamente Dios puede controlar, y es nuestro ser interior, donde nadie puede entrar, solamente Jesucristo. Podemos permitir que un médico pueda curarnos de alguna manera o diagnosticar una enfermedad y recetarnos alguna medicina y puede mejorarnos. Podemos de alguna manera resolver o ordenar algunos problemas psicológicos si encontramos un buen psicólogo que ayude a poder ordenar esas cosas que están descarriadas. Pero hay algo que ningún profesional, nadie puede cambiar en nuestro ser, que es nuestro ser interior, que es el lugar tan solo que Dios puede entrar. Solamente Dios tiene la llave de nuestra vida interior. Por eso es tan importante, porque el pecado entró a la humanidad y fue necesario por años, cuando vivieron el éxodo, que el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, camino a la Canaán, a la tierra prometida. Por años allí en el desierto, el hombre una y otra vez reincidía en el pecado. ¿Se acuerdan la historia de Israel? Ellos por años estuvieron bajo la esclavitud de los egipcios, y de pronto Dios levanta un libertador, Moisés, que los saca de esa esclavitud y les promete un lugar, una tierra, le da una promesa para que ellos posean y puedan disfrutar de todo aquello que Él les ofrecía nuevamente. Salieron en prosperidad, salieron bendecidos, porque con tal de que se fueran después de las 10 plagas, los egipcios dieron todo lo que tenían para que el pueblo se marchara. En el primer problema que ellos tuvieron, se renegaron de Dios y de Moisés. Y mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí buscando la presencia de Dios y la dirección de Dios para el pueblo se rebeló. Y allí todo aquello que ellos habían tomado como posesión, le dijeron a Aarón, edifiquemos, hagamos un altar y preparemos un becerro de oro, fundamos todo y lo adoremos. ¿Qué hicieron? Fundieron su metal, hicieron un becerro de oro, y mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo volvió a adorar a un becerro de oro. Es naturaleza del hombre volver a buscar algo para adorar. Por eso hay tantos ídolos, tantas imágenes, tantas cosas, aún que la sociedad, el hombre necesita poder adorar. Y dice que mucho más adelante vino una plaga sobre el pueblo por causa del pecado, y Dios le dijo a Moisés que en una vara alta fundiera una serpiente de bronce, y todo aquel que fuera mordido por una serpiente y mirara aquella serpiente iba a ser sano, ¿no? Y eso era simbólicamente lo que iba a pasar después a través de la vida de Jesucristo. A través de Cristo íbamos a ser salvos. Pero ¿sabe lo que aconteció? Por años, hasta el tiempo del rey Ezequías, que eliminó todos los altares paganos que había en el pueblo de Dios, todavía el pueblo seguía adorando a la serpiente
de bronce. Hasta aún aquellas cosas que Dios usó en un momento para salvación, ellas las transformaron en una adoración, en algo totalmente pagano. Y el rey Ezequías la quebró, la rompió. Y fíjese hoy, en la actualidad, donde la ciencia, la comunicación, el conocimiento es tan amplio. Y la gente busca de una u otra manera algo a qué adorar. De hecho, en este tiempo, en este momento tan especial, se levanta quizás un Cristo de madera, un Cristo de metal, y se adora a algo, cuando en realidad, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él trajo libertad a nuestras vidas. Y a través de Jesucristo dice la palabra que nuestros pecados fueron borrados. ¡Qué bárbaro esto! Porque de pronto cuando me dicen, pastor, pero ahí en la iglesia son todos santos. No, en verdad no somos santos. Hemos sido santificados y justificados y perdonados por Cristo, porque le hemos permitido que Cristo entrara en nuestro corazón y en nuestra vida, y a través de poder aceptar a Jesús en nuestro corazón, Dios comenzó a operar en nuestras mentes para poder restaurarnos de esa condición pecaminosa, para poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero somos personas en proceso. Y qué lindo que dentro de la congregación tenemos de todo, de la persona que recién se convirtió y de pronto vino de una vida difícil, en crisis, lleno de pecado, quizás con situaciones duras en la vida. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, saber que Cristo pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Y aquel Jesús que vino a nacer en Belén de Judea de una manera tan especial y que creció y desarrolló su tarea como carpintero, el oficio de su padre, pero a la edad de 30 años él comenzó su ministerio mesiánico y allí fue bautizado por Juan del Bautista en las aguas del bautismo, empezando a cumplir, porque él era el modelo que como hijos de Dios nosotros tenemos que seguir. Por eso la Biblia dice que conoceremos la verdad, conoceremos a Cristo y la verdad nos hará libres. Y en un mundo lleno de corrupción y lleno de tanta información que destruye nuestra mente, que destruye nuestra identidad como individuos, como personas, que nos confunde, que nos llena de problemas, de pecados, de temores, cuando venimos a los pies de Jesucristo, tan solo con abrir nuestros corazones a Él y permitirle que Él tome el control de nuestras vidas, saber que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario bastó para que nuestros pecados puedan ser limpiados, porque Él pagó un precio alto por la sociedad y por el mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, qué tremendo, dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A los evangélicos. ¿A no? A todo el mundo. O sea, dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que dio
a su único Hijo. ¿Y cómo sigue el texto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces hay un plan redentor de Dios. Cuando Jesús murió, enviado por el Padre, en aquella cruz donde Él sufrió el peso del pecado de la humanidad, un hombre santo, puro, sin mancha, allí colgado en el madero, y aún tuvo ese tiempo donde Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Pero qué tremenda esa última frase en la cruz, donde Él dijo, consumado es, y murió. Qué bárbaro. Él había cumplido con el mandato que Dios le había enviado a su Padre a cumplir sobre la tierra, a redimir, a cumplir el rol de esos animales que eran ofrecidos en el altar, el cordero que antiguamente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a través de la historia, aquellos que pecaban o cometían algún pecado, iban y llevaban un animal y era sacrificado delante del sacerdote y derramaba su sangre para remisión de los pecados. Pero Jesús vino como aquel cordero, humildemente, a entregar su vida por amor a toda la humanidad. No fue la cruz la que nos salvó. La cruz marcó un hito en la historia de la humanidad. La cruz fue aquel elemento que Dios bendijo a través de Jesucristo, ese elemento de barbarie, ese elemento de vergüenza para todo aquel que era colgado en un madero. Jesús lo bendijo a través de su muerte en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Ahora, mire qué privilegio que tenemos aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Por eso que el Evangelio del Señor Jesucristo no es una mera religión al cual usted viene a adorar, a cantar, a escuchar un mensaje, sino que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para cambiar y transformar la vida humana. No hay nada que pueda traer paz al hombre, paz sincera al hombre, si no es a través de la persona de Jesucristo. Tan solo en Él podemos encontrar paz. Esa paz que el mundo no nos puede dar. Podemos tener todo lo que el ser humano nos puede brindar, o el mundo, la sociedad nos puede brindar. Podemos tener prestigio en la sociedad, podemos estar bien económicamente, podemos estar cómodos, podemos estar aún en una condición buena, pero hay algo que no nos va a permitir poder tener paz verdadera si no tenemos a Jesucristo, porque Él es el hacedor de nuestras vidas. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió por toda la humanidad, no por los evangélicos, no por los cristianos, sino por todo el mundo. O sea, lo que Jesús hizo es reconciliar al mundo con Dios. Y como dije el sábado pasado, la cruz fue el puente que Jesús usó entre Dios, entre el cielo y la tierra. Es el puente que nos permite poder acceder al Padre de una manera fantástica. No necesitaríamos ni siquiera un templo, no necesitamos un espacio físico especial, no necesitamos un altar, no necesitamos un reclinatorio, necesitamos tan solo inclinar nuestro corazón a Él y abrir nuestros labios o aún nuestras mentes y hablar y pedirle a Él. Y Él está, porque tenemos acceso libre a la presencia de Dios. El hombre generó ritos y ceremonias.
Y aún dentro de la fe cristiana hay un sincretismo muchas veces de religiosidad. Y de la misma manera que el pueblo de Israel, aquella señal de salvación que era esa serpiente de bronce, se transformó en una idolatría, también de la misma manera. La cruz para muchos se ha transformado en una señal de idolatría. Pero el que redimió nuestras vidas y nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo nos da un sentido, una identidad. El Señor dijo: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es rendirnos nuestras vidas de entero al Señor, sabiendo que cuando le servimos a Él en espíritu y en verdad, cuando hay sinceridad en el corazón del ser humano, cuando quitamos de nosotros nuestra religiosidad y buscamos a Jesucristo, en cada momento de nuestra vida, en cada instancia, en cada oportunidad, podemos ser agradecidos a Dios por las cosas que Dios nos da. Como también abrir nuestro corazón para poder pedirle por aquellas necesidades que hay en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos a un Dios de poder. El Dios que usted y yo adoramos no es algo solamente etéreo que está por allí dando vuelta, sino algo al cual podemos acceder a través del Espíritu. A través de poder aceptar a Jesús en tu corazón, podés acceder al mismo trono de la gracia de Dios. Y saber que en Él podemos encontrar no solamente la paz para nuestra crisis mental y espiritual, sino aún también, dice que Él en sus llagas hemos sido nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y usted cree que el Señor en este tiempo todavía puede curar y sanar tu enfermedad? ¿Cuántos creen en verdad? Esta noche vamos a orar por sanidad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos es fácil poder recitar ciertos textos de la Biblia, pero no los creemos y no los llevamos a la práctica. Y yo creo que el poder de Dios no ha menguado ni siquiera un palmo, sino que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso que Dios nos da su palabra, porque a través de la palabra Él nos instruye, nos marca el camino en que usted y yo podemos vivir esa fe genuina en Él, que nos permite poder acceder a las bendiciones de Dios. Y una de las bendiciones que Dios quiere darte justamente es poder sanar tu cuerpo, sanar tu mente, sanar las áreas de tu alma que están siendo afectadas. Pero tu fe tiene que ser engrandecida a través de la palabra. Dice, si tuviéramos fe tan solo como un grano de... Están encendidos, ¿eh? La escuela bíblica los está enloqueciendo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿cómo sigue? Diríamos a este monte que se trasladara a la mar y sería hecho. ¿Vio lo que es un grano de mostaza? ¿Usted conoce un grano de mostaza? Es como la cabeza de un alfiler.
Si tan solo podemos alimentar nuestra fe, y nuestra fe es alimentada a través de conocer la palabra. Cuando practicamos en nuestra vida diaria el devocional, nuestro tiempo quieto con Dios para poder leer los salmos, los proverbios, los evangelios, donde nos relatan la vida de Jesús, cómo Él actuó de la manera al cual hizo, y luego en el libro de los Hechos y las cartas después de los discípulos, de la manera como Dios fue evolucionando en la vida de los cristianos a medida que ellos incrementaban su fe. Y la única manera de poder incrementar nuestra fe, porque no nos basta tan solo creer, sino lo interesante es aprender a creerle al Señor, a poder creer en sus promesas, porque a través de ellas vamos a obtener libertad para nuestras vidas. Este es un tiempo especial. Jesús murió, pero no murió tan solo como un mártir. Buda murió y muerto está. Y así todos aquellos que marcaron el inicio de alguna religión o de alguna filosofía, hoy murieron y están siendo adorados a un muerto. Pero usted y yo estamos adorando a un Cristo que resucitó al tercer día. Y Él se levantó al tercer día victorioso. Y durante 40 días estuvo dando pruebas indubitables de su resurrección. Participó con sus discípulos. Qué fantástico. Bueno, ese tema lo va a tocar mañana. Le estoy sacando el sermón a la pastora. Me estoy adelantando. Ya el sábado pasado le saqué el otro, pero bueno. Estamos en un mismo espíritu, estamos sincronizados. Así que esta noche, Andreita, a orar para... Cristo resucitó, qué bueno. Mis queridos, tenemos que aprender a creer en ese Cristo que usted aceptó en su vida y en su corazón. Dios tiene mucho para darnos. Los tiempos son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, son tiempos de cosas raras en la humanidad. Cada día nos despertamos con algo nuevo que el hombre ha creado, y cada vez más el hombre, que cuanto más la ciencia aumentó, como dice la Biblia, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, pero así como aumenta la ciencia, también ha aumentado el pecado en la humanidad. Y los problemas en la sociedad. Y el hombre sin Cristo está perdido. Ahora, yo quiero terminar este mensaje con un texto en la Biblia que nos habla acerca de que Él nos dio la posibilidad de poder tomar esa decisión, de poder optar por qué camino seguir. Dice Deuteronomio capítulo 30, 19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay algo que Dios nunca le quitó al ser humano, que es la capacidad de poder tomar decisiones. Por eso que el Evangelio no es algo sectario, es algo que usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir día a día, a través de lo que Dios va enseñándole, a través de la palabra,
para que de esa manera usted sepa elegir aquello que va a conducir a poder ser un hombre o una mujer bendecida por Dios. El Evangelio es un Evangelio que nos lleva a la bendición, y qué lindo es poder tener un encuentro personal con Jesús. Hoy 11 hermanos pudieron dar su confesión de fe e introducirse dentro de la membresía de una iglesia, de una congregación, pero sobre todo saber que sus nombres han sido anotados en el libro de la vida, que es el comienzo de un aprendizaje de poder aprender a vivir en el reino de Dios en la tierra, hasta que Cristo nos venga a buscar en gloria. Tan solo bastó una cruz que fue símbolo de barbarie, de crucifixión, de muerte, una cruz que tan solo Jesús pudo transformarla en una cruz bendita, pero no obstante a eso, se tardó tantos años en poder adoptarla como parte de la cristiandad y de nuestra fe. Pero no se olvide, no fue la cruz, sino fue Jesucristo el que salvó su vida y la mía. Así que póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por aquellos que hoy están necesitados y luego vamos a pasar al servicio de la Santa Cena. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo esta noche en su vida? Ponga su fe en obra. No vamos a hacer un llamado al altar, pero ahí en el lugar donde usted está, vamos a orar para que el Señor traiga sanidad a su cuerpo enfermo. Y si es posible, lleve su mano a aquel lugar donde está su enfermedad. Vamos a orar para que Dios esta noche pueda estar obrando en usted. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y si esta noche usted se atreve a creerle al Señor, ese Dios todopoderoso puede hacer un milagro en su vida. Si se siente que está atormentado, lleve su mano a su cabeza. Quiero orar para que Dios traiga liberación sobre su vida. Incline su rostro, vamos a estar orando. Señor Jesús, esta noche estamos reunidos en este lugar, recordando, Señor, aquel sacrificio que vos hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por ser obediente, por poder decirle al Padre, heme aquí, envíame a mí. Gracias por venir, Señor, a esta tierra. Gracias por enseñarnos tus verdades, las verdades de tu reino. Gracias, Señor, por haberte ofrecido por nosotros. Y como dice tu palabra, la paga de nuestro pecado nos conducía a la muerte, mas la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta noche, Señor, creemos a tu palabra y queremos agradecerte por haber muerto por nosotros y haber cargado por nosotros el pecado de la humanidad. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber resucitado. Gracias porque hoy podemos acceder al trono de tu gracia a través de nuestras oraciones. Gracias porque nos has dejado tu palabra y tus promesas, que cuando podemos aferrarnos a ellas
y creer, Señor, que es tu palabra la que está hablando a nuestras vidas. Señor, se vuelven poderosas en nosotros. Señor, esta noche en el nombre de Jesús queremos extender nuestras manos sobre la vida de cada uno de los presentes, aquellos que han venido por primera vez, aquellos, Señor, que están padeciendo enfermedades, aquellos, Padre, que están en un estado de confusión, Señor, que están pasando por crisis en sus matrimonios, con sus hijos, situaciones en su economía. Padre, en el nombre de Jesús, nos asimos de esa promesa. Conoceremos la verdad de tu palabra y tu verdad nos hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los hoy presentes, que el Espíritu Santo de Dios se esté manifestando en sus vidas en este mismo momento. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de opresión, en el nombre de Jesús. Toda atadura generacional, toda maldición hereditaria sobre las vidas que ha trascendido en las generaciones, Señor, las cortamos en el nombre de Cristo y declaramos tu libertad, declaramos la sanidad, declaramos que tu nombre, que es sobre todo nombre, ha de ser glorificado en cada uno de los que hoy están presentes. Señor, te adoramos, te bendecimos, te honramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Decimos amén, Señor. Así sea. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya.